Ser podcast. Cuando un equipo de un país que no ha conseguido ningún título internacional llega a una final europea, el acontecimiento se convierte prácticamente en una cuestión de Estado. Cuando esa final se gana, y más si se gana contra un rival glamuroso, repleto de estrellas mundiales y que procede de la liga más mediática del planeta, los protagonistas de la gesta se transforman en una suerte de referentes para la patria. Si todo esto ocurre en un país como Turquía, cuya sociedad vive con pasión todas las vicisitudes del día a día y más aún si tienen que ver con cuestiones de identidad nacional, entonces estamos ante el nacimiento de leyendas vivas. A Fatih Terim, entrenador del Galatasaray, campeón de la Copa de la UEFA del año 2000, aquella victoria le sirvió para salir a probar suerte en el fútbol italiano, pero también para que su figura estuviera protegida contra el ruido y la crítica en todos sus regresos al club estambulita. A muchos de sus jugadores les entregó la confianza necesaria para 2 años después lograr una histórica tercera plaza con la selección turca en el Mundial de Corea y Japón. A Gica Hagi, Gica Popescu o Claudio Taffarel, grandes iconos en sus países de origen, les situó en los altares y en los corazones de unos hinchas que prácticamente les consideran compatriotas de adopción. Aquel Galata fue un poco más lejos aún. Ya sin Terim e incluso sin Hakan Şükür, fue capaz de derrotar al Real Madrid en la Supercopa de Europa. Y pervivirá en el recuerdo como el mejor equipo turco de todos los tiempos, capaz de juntar a extranjeros de mucho peso con talentos locales del tamaño de Emre Belözoğlu, Hasan Şaş, Okan Buruk o Arif Erdem. Hoy hablamos del Galatasaray, campeón de la UEFA del 2000. Esto es Axel Road. Campeones insospechados. Galatasaray 2000, la gran generación turca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo episodio de la temporada de Axel Road. Como os contamos, ampliamos el abanico. Este año el podcast está dedicado a campeones insospechados de grandes títulos europeos. Y nos toca el Galatasaray, que a mí es uno de los que más ilusión me hace, porque, bueno, sabes, Bruno Alemany, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Axel, muy buenas. Sabes que me gusta el fútbol turco, sí. Y por lo tanto este Galatasaray del 2000 es el equipo de referencia en la historia del fútbol turco. Absolutamente, y mucha gente como tú, seguramente, gente que se haya enganchado y que en los años subsiguientes haya haya tirado mucho de Superliga turca. Pues seguramente tiene que ver con aquel año 2000, lo que consiguió en aquella UEFA, algunas estrellas que sitúa aquel Galatasaray en el escaparate futbolístico de primer nivel y que luego los podemos ver incluso en torneos mayores. La verdad es que tiene mucha miga esa UEFA 2000 del Galata. Bueno, algunos son entrenadores ahora. Emre Belözoğlu está dirigiendo al Istanbul Başakşehir y Okan Buruk, de hecho, es el entrenador actual del Galatasaray. O sea, está en el equipo con el que ganó aquel título dirigiendo al Galata. O sea, que ha creado escuela Fatih Terim, que por supuesto era la figura icónica, ¿no? Un entrenador con mucho carisma. De hecho, que en un país como Turquía, donde los banquillos son muy calientes, la presión es inmensa, incluso con resultados muy malos, como tuvo Terim en la última época. Terim ha dirigido al Galatasaray 4 veces, pero en la última de esas 4 etapas el equipo iba muy mal y sin embargo Terim era ovacionado después de los partidos. Se ganó un crédito infinito.
y no es precisamente una afición que tenga muchísima paciencia, que el público turco es apasionado, ya lo sabemos, pero es verdad que la afición del Galatasaray, por la grandeza que ha tenido en el campeonato local, es muy exigente. Con otros entrenadores, a la mínima que se ha torcido un poco el camino, han pedido la dimisión. En el caso de Fatih Terim, por lo que consiguió en aquella primera etapa, pues es que está y estará, como dices, para siempre en el corazón de todos los aficionados del Galatasaray. Hemos dado muchos nombres ya de ese equipo. Hay otros de los que no hemos hablado que también creo que son muy importantes. Por ejemplo, Ergun Pembe era un zurdo de muy buen nivel. Hakan Unsal, lateral izquierdo, también era buen jugador. Bulen Korkmaz, el central, a mí me parece fantástico, uno de los mejores centrales turcos. Y Umit Davala, el lateral derecho, que se hizo muy famoso en el Mundial del 2002, sobre todo por, creo que es la prórroga del partido contra Senegal, si no recuerdo mal. Es que esa es la otra, Axel. Estamos hablando de un equipo que acaba sustentando un poco la estructura de lo que sería una selección turca histórica, la de 2002, que hace un mundial impresionante. Apenas 2 años después de aquella gesta del Galatasaray, futbolistas como Sukur, como Hasan Şaş, hemos citado a Emre Belözoğlu. Al final, una estructura de varios jugadores que ya tenían títulos a las espaldas, que ya habían jugado partidos de una importancia, de una presión, de una tensión similar a los de un mundial, sin llegar a tanto, pero una tensión que se puede acercar, pues le lleva seguramente a la Turquía de Şenol Güneş a ser mucho más competitiva apenas 2 años después en aquel Mundial de Corea y Japón. Mira, lo de Umit Davala. Umit marcó en el Mundial contra China en fase de grupos, marca contra Japón en octavos de final y da la asistencia en el partido que recordábamos de cuartos contra Senegal, que es un centro magnífico para el gol de Ilham Mansız, que además fue gol de oro. En esa época había gol de oro, pues en la prórroga contra Senegal, que clasifica a Turquía para las semifinales. Además, se hizo muy famoso el peinado, el corte de pelo el Mohicano. Mohicano, exacto. Umit Davala creó tendencia, además, en Turquía con su peinado mohicano. Bueno, pues era el lateral derecho, carril derecho, un poco Umit Davala de aquel equipo. Bueno, Galatasaray llega a la Copa de la UEFA 99-2000 porque viene repescado de Champions, que de hecho es el primer año en el que eso pasa, en el que el tercero de la fase de grupos, algo que ahora es muy habitual, pero eso tiene su origen en esa temporada, 99-2000, es el primer año. Sí, Galatasaray es campeón de la Liga Turca en el 99, supera al Beşiktaş, de hecho, Axel, por tan solo 1 punto, gana en el tramo final el campeonato. Hakan Şükür ya es el máximo goleador de aquella Liga Turca con 19 goles, apuntando un poquito a lo que podría pasar unos meses después. Y lo que dices, va directo a fase de grupos de la Champions por ser primero en la Liga de Turquía. Le toca un grupo, Axel, nada más y nada menos que con Chelsea, con Hertha de Berlín y con Milan. A priori todos podíamos pensar que Chelsea y Milan muy favoritos para ser primero y segundo, y que entre Hertha y Galatasaray, seguramente con el Hertha por ser un equipo alemán como favorito, podría estar ahí esa tercera plaza. Bueno, pues es un grupo que acaba patas arriba, que acaba con un resultado, Axel, absolutamente inesperado. Sí, porque el Hertha se mete segundo de grupo y de hecho se acaba produciendo un partido en la última jornada que es decisivo para esa plaza de Copa de la UEFA. De hecho, el Milan tenía todavía opciones de pasar. Galatasaray-Milan se disputa en Ali Sami Yen en Estambul. Y bueno, es una final para seguir vivos en Europa. Y de hecho, Galatasaray se la toma como tal. O sea, aunque esté eliminado de Champions, se nota por cómo celebran los goles, por cómo corren después de marcar para marcar otro, que para ellos es un partido importantísimo. Para el Milan también lo era, porque si hubiesen ganado ese partido, se habrían clasificado, porque el Hertha en esa última jornada pierde en el campo del Chelsea. Sí, ganando el Milan y perdiendo el Hertha, el Milan era equipo de la siguiente fase de la Champions.
se produjo lo segundo, es decir, el Hertha perdió en esa eliminatoria, o en ese partido mejor dicho, contra el Chelsea, y lo que no pudo hacer el Milan fue ganar en el Alisa Millén, en el campo del Galatasaray. Un Milan que tenía a Shevchenko, que tenía todavía a Weah, era un Albertini, un pedazo de equipo, aquel Milan, más allá de un gigante histórico. Llegaba el Galatasaray, por tanto, a priori con pocas opciones de seguir vinculado a competiciones europeas, y finalmente pues es capaz de ganar ese partido con un gol justo en el tramo final. Un gol de penalti. Un gol de penalti en un centro lateral. Creo que es a Hakan Şükür el penalti, que es el que salta con el central. Y hay un empujón. A ver, yo creo que es penalti, pero es verdad que no es un penalti. No se pita siempre ese penalti, ¿no? Vamos a decir que igual la presión del estadio, de la Alisa Millén, jugó un papel importante ahí, ¿no? Porque estamos hablando de un penaltito, al Milan, a un equipo histórico al que se lo pitan, que tampoco es demasiado habitual. Así que sí, es una acción pues que a la postre en el destino de este Galatasaray sería absolutamente crucial. De hecho, sin ese penalti, Galatasaray habría quedado cuarto de grupo y no habría ido a la Copa de la UEFA. Habría quedado eliminado de Europa en ese mismo momento. O sea, que es una jugada que tiene una tremenda importancia y que es decisiva. Transforma a Umit Davala precisamente el penalti, ¿no? Sí, lo marca Umit Davala el penalti y acaba ganándose ese partido por 3-2. La fiesta del Galatasaray por clasificarse, pero también por cómo lo hacen, porque es lo que dices, ¿no? Minuto 90, remontando contra el Milan. Además, hay momentos en los que hay bastante sufrimiento del Galatasaray. La fiesta después del partido, a pesar de no clasificarse para la siguiente fase de la Champions y quedar relegados, vamos a decir, a la Copa de la UEFA, pero la fiesta en Istambul esa noche es tremenda. Se ven imágenes en el campo, no te voy a decir de celebración de título, Axel, pero sí de muchísima felicidad. Pues ese Galatasaray 3, Milan 2, es el inicio realmente de la historia, pese a ser la jornada 6 de la Champions League. De hecho, el 2-2 llega en el 87. O sea, ya no es que marque Umit Davala en el 90 de penalti, es que en el minuto 86 iba ganando el Milan 1-2 y el Galata necesitaba 2 goles para meterse en Copa de la UEFA. Por eso hemos dicho el ambiente de remontada, ¿no? Seguramente nadie esperaba que pasara aquello y consiguen, pues nada, darle la vuelta al calcetín a la situación en apenas 4 minutos. Pasa de estar muerto deportivamente a nivel europeo el Galatasaray a abrírsele la puerta de la UEFA. Además, con este formato nuevo de que el tercero iba a la UEFA, y yo insisto, es como ganarle una eliminatoria al Milan, es como haber eliminado al Milan en un cara a cara. Por tanto, me parece más que notable ya el hecho de conseguir ser terceros. Hakan Şükür tuvo un papel preponderante en ese partido, marcando el segundo gol, forzando el penalti del tercero. Era el goleador indiscutible del equipo. De hecho, es el gran goleador de la historia del fútbol turco. Sus números con la selección son una locura: 51 goles en 112 partidos. Sus números con el Galatasaray también. La verdad es que ha estado en 3 épocas diferentes en Galatasaray, pero entre las 3 épocas está por encima de los 200 goles. Y en todas ellas promedia, bueno, salvo la última, que ya es más veterano, promedia más de un gol cada 2 partidos. O sea que es una barbaridad. En el momento en el que estamos hablando, esa ya es la segunda época de Hakan Şükür en el Galatasaray. Él empieza en un equipo muy pequeño, Sakaryaspor, con el que, por cierto, gana la Copa Turca, lo cual me parece increíble. O sea, que el Sakaryaspor tenga una Copa Turca, pues la tiene en la época de Hakan Şükür. En 1988 gana la Copa Turca. Hakan Şükür en el 88 tenía 17 años. Bueno, pues con 17 años gana la Copa Turca con el Sakaryaspor. Luego ficha por el Bursaspor, luego por Galatasaray, donde ya empieza a salirse, y lo firma el Torino. O sea, ya había tenido una experiencia Hakan Şükür en una liga fuerte de Europa, en Italia en este caso. No le va bien en el Torino y vuelve al Galatasaray.
Sí, y podemos hablar seguramente de su gran temporada. Bueno, tiene otros grandes momentos, pero venía de, pues eso, de ser el jugador definitivo, al menos en lo que al gol se refiere en el Galatasaray del año anterior, que es campeón de Liga. Fue decisivo en esa fase de grupos de la Champions y lo sería a nivel goleador, con unos golazos impresionantes en la historia que explicaremos ahora, que es la de las eliminatorias directamente de aquella UEFA. Era un delantero, a mí Axel me encantaba. Sí, sí. Bueno, en esta UEFA que vamos a repasar, el gol que marca en el Elland Road es una barbaridad. Además, que hace una cosa muy rara en semifinales. Sí. El gol que es el gol que mete al Galatasaray en la final, porque estaba sufriendo muchísimo en el Elland Road. Y es un gol increíble, o sea, que la gente lo busque. De hecho, hay un vídeo en YouTube que es muy recomendable, que es del propio Galatasaray, que dura 1 hora y media, pero que es el repaso a todos los partidos. Desde el del Milan, que también lo ponen, a todas las eliminatorias de Copa de la UEFA. Y la verdad es que es un equipo, para mí es un equipo de culto, o sea, es un equipo con jugadores buenísimos. Y ese gol de Hakan Şükür en el Elland Road es una locura. Bueno, después de esa Copa de la UEFA le llega otra oportunidad en Italia, Inter de Milán. Es verdad que es el Inter de Milán de Ronaldo y Vieri, estaba caro jugar arriba y por eso Hakan Şükür no acaba de jugar mucho en ese Inter de Milán. Luego firma por el Parma, firma luego por el Blackburn Rovers. La verdad es que en ninguno de esos equipos triunfa como en Turquía y vuelve a Turquía y acaba su carrera en Galatasaray. Por cierto, Hakan Şükür ahora mismo está viviendo en Estados Unidos. Tiene orden de arresto en Turquía, de hecho está exiliado. Está considerado un terrorista por parte del gobierno turco. Se le considera que participó en el golpe de Estado, aunque él lo niega, de Gülen del 2016. Y está viviendo de conductor de taxi y vendiendo libros. O sea, es una historia increíble. O sea, ahora mismo, de hecho he leído que en el último Mundial 2022, un comentarista de la televisión turca en un partido mencionó un récord de Hakan Şükür. O sea, no sé exactamente qué jugada se dio, pero dijo, bueno, esto tal, el récord de Hakan Şükür. Al parecer, era el canal del gubernamental. En el descanso lo quitaron de la transmisión, ya no estuvo en la segunda parte. ¿A la persona? Sí, al comentarista. Sí. Lo quitaron de la transmisión. Bueno, es un periodista, no sé si era el relator o el comentarista, uno de los dos. Y lo echaron ese mismo día de la televisión. O sea, Hakan Şükür es una persona totalmente non grata. But be careful, you shouldn't go Turkey now. If you say in good words and about me, and you can't go in Turkey. Ahora mismo, y eso que llegó a pertenecer al partido de Erdogan. De hecho, Erdogan es el que le casa, es el que dirige su boda. Estuvo en su partido, estuvo con un cargo político. Bueno, pues al final acabó enemistado con Erdogan y ahora mismo acusado de participar en ese golpe de Estado. Como digo, él niega todo eso, ha dado un par de entrevistas desde Estados Unidos. Eso es una historia increíble, la de Hakan Şükür, pero absolutamente increíble. Te hace una serie de Netflix de esto y lo consideras demasiada ficción. O sea, si no sabes que es verdad, considerarías que es una historia demasiado increíble, pues no, es verdad todo lo que acabamos de contar. Si haces una historia con toda su vida, te sale un peliculón. Padres balcánicos, el padre de Pristina, de Kosovo, la madre creo que de Macedonia del Norte. Luego él se casa, la primera de las 2 veces que se casa, se separa a los 4 meses después de la boda y la mujer con la que se casa y su familia, gran parte de su familia, mueren en un terremoto en la ciudad de Izmit, que está cerca de Estambul, unos años después. O sea, que es una vida, la de Hakan Şükür, increíble. Y estamos hablando seguramente del mejor jugador turco de todos los tiempos. Yo creo que lo es. O sea, sí, te puede gustar más Nihat, te puede gustar más otro tipo de futbolista si quieres, pero yo estoy contigo que números en mano, importancia en momentos clave del fútbol turco, la UEFA del 2000, el Mundial 2002, al final es un jugador que fue absolutamente clave. Bueno, pues Hakan Şükür era el delantero de ese equipo y bueno, vamos a hablar de esa UEFA
que se encuentra el Galatasaray después de la victoria ante el Milan, ¿no? Porque había equipos muy fuertes, entre ellos equipos españoles. Estaba el Mallorca, el que elimina el Galatasaray, pero también estaba el Deportivo de La Coruña y un Celta de Vigo con Víctor Fernández de entrenador, que elimina a la Juventus con una goleada histórica en esta Copa de la UEFA de la que estamos hablando, y que es un equipo de culto también aquel Celta de Vigo. Yo he estado viendo antes las dos partes del cuadro, Axel, y me parece que la parte del cuadro del Galatasaray era la parte, vamos a decir, débil, entre comillas débil. Pues tampoco tiene un camino tan sencillo. Pero lo que te iba a decir es que, siendo la parte débil, se enfrenta al Bolonia de Beppe Signori, elimina al Borussia Dortmund, ahora explicaremos cómo fueron aquellos partidos, al Mallorca de aquella época, que era un grandísimo equipo, y al Leeds en semifinales. Bueno, el Leeds United es el Leeds que el año siguiente llega a semifinales de la Champions. Es el Leeds de Jonathan Woodgate, Lee Boyer, Harry Kewell, Eirik Bakke, Ian Hart. Eso es un auténtico equipazo. David O'Leary de entrenador, un equipazo, jugaba muy bien además. Y ahora los jóvenes dirían aquello de sujétame el cubata, suben la apuesta. La final contra el Arsenal, un Arsenal con un Enrique, no era todavía la mega estrella mundial, pero ya era un jugador absolutamente decisivo. Dennis Bergkamp, luego iremos a Davor Suker. Claro, entra Davor Suker, entra desde el banquillo Davor Suker. De hecho, falla el primer penalti en la tanda. Sí. Bueno, es que la alineación del Arsenal de aquella final era para jugar una final de Copa de Europa, más que para jugar una final de la Copa de la UEFA, y era favoritísimo el Arsenal, y acaba ganándole el Galatasaray. Bueno, primer partido de la Copa de la UEFA contra el Bolonia, como has dicho, que es un equipo en el que está Signori, ya muy veterano Signori, pero que había sido un jugador espectacular en el fútbol italiano. Está Gianluca Pagliuca de portero, el portero de la Sampdoria en la final de Copa de Europa del 92 contra el Barcelona, el portero de la selección italiana en la final del Mundial del 94 contra Brasil, seguramente con Taffarel. De hecho, en esta eliminatoria se enfrentan los dos porteros de la final del 94. Sí, Taffarel contra Pagliuca en el Bolonia Galatasaray. Es curioso esto. Y se enfrentan 6 años después. Sí, al final, además, una eliminatoria que le cuesta superar al Galata, pero ya sentando las bases en el partido de ida, con ese empate a 1, bueno, al final un Galatasaray que contra aquel Bolonia, seguramente por el hecho de jugar contra un equipo italiano, a pesar de no ser el Bolonia el equipo con más solera en esos años, en aquella época en el fútbol italiano, podíamos considerar seguramente al Bolonia pues como mínimo al nivel del Galatasaray, y ya desde el partido de ida es una eliminatoria que le cuesta, que acaba ganando por un gol de diferencia, pero que acaba empatando fuera de casa y ganando en el Alisa Millén, haciéndose fuerte y superando esa eliminatoria. Beppe Signori marca el 1-0 para el Bolonia, empata Hakan Şükür, ya empezando a ser importante con gol en el partido de ida, y en la vuelta, que se juega en Estambul con un gran ambiente, pues el Galatasaray gana 2-1, pero es un partido que también le cuesta. Hasan Şaş marca el 1-0, Hasan Şaş, que luego en 2002 para mí es uno de los mejores jugadores del Mundial. Sí. O sea, pero no se puede decir que fuera titular indiscutible en ese Galatasaray, ni mucho menos. No. De hecho, no era. Yo creo que no era titular Hasan Şaş en aquel Galatasaray del 2000. Pero luego, 2 años después, o sea, una elegancia, unas cosas, o sea, impresionante Hasan Şaş. Bueno, Nicola Ventola marca el 1-1 para el Bolonia, y el gol de la victoria, pues otra vez Umit Davala para el Galatasaray. En la primera parte resiste el Galata. Si hubiese marcado el Bolonia, pasaba el Bolonia, porque con 2-2 aquí sí que había goles en campo contrario, valor doble, y se acaba clasificando para la siguiente ronda, que es contra el Borussia Dortmund, y que además, bueno, yo creo que nos deja escenas muy llamativas. Sí. Hay muchos turcos en Renania del Norte-Westfalia, en Alemania en general hay muchos turcos, y yo creo que consiguen muchas entradas. O sea, logran que prácticamente parezca local el Galatasaray en el campo del Borussia Dortmund. Viendo el vídeo al que hacía referencia antes, Axel, a mí me llama la atención que no es que estén concentrados en un sector del campo, sino que directamente en todo el campo, especialmente en zonas
centrales, que están generalmente zonas parecidas a la tribuna, si se quiere decir así, ocupadas por aficionados turcos. La fiesta que se monta en el campo es impresionante y seguramente podemos hablar, yo creo que es el día en el que el Galatasaray se cree de verdad que puede ganar esa Copa de la UEFA, porque el Dortmund al que se enfrenta Axel estaba Lehmann en la portería, Kohler ya muy veterano pero como líder de la defensa, Dede, Lars Ricken, jugador al que yo idolatraba. Sí, bueno, el gol que marca en la final de Copa de Europa Lars Ricken contra la Juve es impresionante. Yo creo que de una manera u otra, Axel, muchísima gente de nuestra generación idolatra, ¿no?, a este futbolista, pero un chaval tan joven marcándole a la Juventus, que era en principio favorita en aquella final de la Champions, el golazo que le marca, como dices. Y yo creo que es ese día, con esos goles de Hagi, de Sukur, ganando fuera en un estadio como el Signal Iduna Park, el Westfalen Stadion, el día que empieza a creerse de verdad que puede hacer historia en este torneo el Galatasaray. La eliminatoria la gana en Dortmund, o sea, 0-2 en Dortmund, 0-0 en casa. O sea, es el partido de Dortmund realmente el que le da el pase a la siguiente ronda. Es un partido, yo creo que muy recordado por los hinchas del Galatasaray. Es una ronda que además al Galatasaray le quita bastantes enemigos esta ronda, porque es una ronda en la que cae el Mónaco, que era un muy buen Mónaco, cae contra el Mallorca, cae también la Roma ante el Leeds United, cae el Udinese, sorpresa, ante el Slavia de Praga, sin ser una potencia Udinese, pero es un equipo de liga italiana y cae contra un equipo checo, cae el Deportivo de La Coruña contra el Arsenal, cae el Parma contra el Werder Bremen, cae la Juventus contra el Celta de Vigo en ese 4-0 de Balaídos del que ya hemos hablado, y cae el Atlético de Madrid ante el Lens. Y esto es un sorpresón. Sí, la gente que esté siguiendo la temporada actual del Lens le puede parecer una cosa hasta cierto punto normal, pero la historia del Atlético del Lens nos habla de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una Copa de la UEFA que tenía un nivelazo impresionante, que había equipos ya no solo por la historia, sino por cómo estaban esos equipos en ese momento, el Parma de aquella época, la propia Juventus, evidentemente, equipos de muchísimo nivel, aunque yo insisto, la parte del cuadro fue importante también, porque sí, al final le tocaría enfrentarse a equipos muy potentes, pero también es cierto que fue limpiando a conjuntos que en años anteriores o posteriores en Champions League harían auténticas proezas, aunque es cierto el hecho de eliminar a equipos como Leeds y Arsenal en semifinales y final le da todavía un signo de leyenda mayor a lo conseguido por los turcos. Es un Mónaco que iba a ganar aquella liga aquel mismo año, de hecho en el momento en el que juega contra el Mallorca ya estaba a un nivel altísimo en su campeonato, jugando muy buen fútbol, y tenía a Marcelo Gallardo en la media punta de enganche, tenía arriba una pareja de delanteros espectacular con David Trezeguet y con Marco Simone, o sea que era un equipo muy bueno, y de hecho el Mallorca le pasa por encima en el partido de ida, o sea que llegaba el Mallorca a ese duelo con el Galatasaray también con etiqueta de muy buen equipo. Sí, Fabián Barthez en la portería, ya estaban jugadores llamando la atención como Cristambal, que luego firmaría por el Barcelona, Rafa Márquez ya en aquella disciplina del Mónaco en el año 2000, luego futbolistas como John Arne Riise, que luego iría al Liverpool. La plantilla, no me extraña, Axel, después que dijeras que acaba ganando esa liga francesa, porque realmente era un conjunto de muchísimo nivel. Pocos jugadores de la estructura de esa plantilla llegan a 2004, pero sí que hay alguno, seguramente con una importancia diferente a lo que sería después, pero con Claude Puel en el banquillo, jugadores como Ludovic Juli o Dado Perso ya estaban en aquel Mónaco de la 99-2000. Bueno, el Mallorca había quedado tercero en la liga del año anterior, había conseguido, por lo tanto, la mejor clasificación de su historia, y sin embargo se había pegado un golpe durísimo en la previa de la Champions. Había perdido ante el Molde, 0-0 partido de ida en Noruega, 1-1 en la vuelta
en Son Moix. Por lo tanto, jugar la UEFA fue en cierto modo una decepción para aquel Mallorca, porque tenía la sensación de que iba a jugar la Champions, era muy favorito contra el Molde, pero bueno, una vez metido en Copa de la UEFA, pues fue pasando rondas, como decimos, le ganó aquel Mónaco y se medía con mucha ilusión al Galatasaray. Y la verdad es que el Galatasaray le barre al Mallorca en Son Moix. O sea, es un partido de mucha superioridad y de grandes golazos del Galatasaray. Es que en la ida lo deja definido con un 1-4, seguramente todos poniendo en Mallorca el foco en la peligrosidad de la vuelta, en el hecho de tener que jugar en la caldera de la Elisa Millén. Pues bien, en la ida en Mallorca consigue ganar por 1-4. Lo que dices, Axel, cuesta elegir el gol más bonito. Lo hemos hablado antes de entrar aquí. A ti el que más te gusta es el de Emre Belozoglu, que es una vaselina preciosa. A mí el de Emre me parece impresionante. O sea, gran jugador Emre, ¿eh? Sí. Además, era muy joven en aquel momento, sí. Emre. O sea, era la joyita un poquito de la corona. Bueno, la joyita. O sea, la gran promesa, ¿no? Sí. Era la gran promesa, pero luego, por ejemplo, Okan Buruk también marca un buen gol. Okan a mí me gustaba mucho, luego lo ficha el Inter. De hecho, Emre y Okan acaban los dos en el Inter de Milán. Y el de Hakan Şükür es un buen gol, el de Arif Erdem es un buen gol. Bueno, la verdad es que son los 4 golazos, ¿eh? Leo Franco, pobre, la verdad es que le van superando, pero tiene que aplaudir en muchos de ellos por la ejecución de los goles del Galatasaray. Bueno, para hablar de esa eliminatoria, 1-4 en la ida, y gana también el Galatasaray el partido de vuelta en Estambul, 2-1. Pues vamos a hablar con Lluís Carreras, que fue jugador de aquel Real Mallorca. Está en el partido de ida en el banquillo, pero juega el partido de vuelta en el Elisa Millén. Y de hecho, además, fue compañero de la estrella de aquel Galatasaray, de Gica Hagi. Coincidieron en el Barça, así que nos podrá hablar un poco de Hagi. Hola, Lluís Carreras, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? No sé si recuerdas esa eliminatoria contra el Galatasaray con el Mallorca. Es verdad que el partido que tú juegas ya está bastante decidida la eliminatoria porque es un 1-4 en la ida, pero bueno, que el partido de ida también lo viviste desde el banquillo, ¿no? Sí, y vivimos lamentablemente la superioridad de un equipo que luego se confirmó que ganaría la final al Arsenal, a pesar de que fuera por penaltis, y vimos esa superioridad, ¿eh? Es cierto que repasando y analizando los goles y volviendo a ver los goles, pequeños detalles marcan el partido de ida y marcan la eliminatoria, ¿eh? Es cierto que el míster Fernando Vázquez en el partido de vuelta hizo varios cambios o muchos cambios respecto a lo que era un equipo tipo. Recuerdo jugamos jueves, el fin de semana íbamos a Valencia, sí que estábamos en liga bien, pero bueno, decidió tirar un poco de rotaciones, ¿no? De cambios. Era un equipo con mucha calidad que el Galatasaray, ¿eh? Porque si te paras a mirar nombres, Gica Hagi por supuesto, pero luego jugadores turcos muy distinguidos en lo técnico. Okan Buruk era buen jugador, Hasan Şaş era buen jugador, Arif Erdem era un buen delantero también. O sea, estamos hablando Emre Belozoglu, que marca seguramente el mejor gol de la eliminatoria. Jugadores turcos muy buenos también. Sí, creo que después lo demostró años después lo que era la selección, también en posiciones importantes y claves como la portería Tafarel, Gica Hagi, Gica Popescu también estaba, que a pesar de que no jugó contra nosotros esa eliminatoria, bueno, al final cuando tú ves o te enfrentas a un equipo y a pesar de que ha pasado mucho tiempo de Fatih Terim, sabes que no va a ser un equipo cualquiera, ¿no? Por tanto, no digo que fuera el resurgir del fútbol turco, pero sí que había nombres, como has comentado, de la importancia de un equipo que no digo que se sintiera campeón, porque había equipos, recuerdo como el Werder Bremen, el Leeds, la Roma, el Depor, el Celta, la Juve, pero bueno, que creo que pudo ser justo campeón, sí. Gica Hagi seguramente era el líder de aquel equipo. Sí. Tú lo conoces bien porque jugaste con él en el Barcelona. No sé si para el público español el recuerdo de Gica Hagi
es un poco peor de lo que fue él como jugador. Yo creo que en el Barça no sacó todo lo que tenía, ¿no? No está claro. Para mí es uno de los mejores jugadores con los cuales he jugado, pero es cierto que de cara a lo que es el público en general no está suficientemente reconocido. Yo diría que aquí en España, en Rumanía evidentemente que sí, en el extranjero te diría que también. Bueno, yo creo que llegó al Galatasaray ya después de pasar por el Real Madrid, por el Barça, no en decadencia, pero sí no siendo un jugador tan definitivo en cuanto a lo asistente, sí en cuanto a la estrategia, sí en cuanto a liderazgo, pero claro, es que tenía jugadores a los cuales hacer jugar que tocaban al son al cual bailaba Hagi, y es cierto que no fue definitivo en esa eliminatoria, pero sí importante para Fatih Terim y para un equipo. Lo destacable probablemente es que tanto él como Jica Popescu como Claudio Taffarel, que quizá mucha gente podía pensar estos van a Turquía a por el último contrato, retiro dorado, y realmente el rendimiento que dan en la competición, o sea, aportan lo que esperas que aporte un veterano con experiencia y con una gran carrera a sus espaldas. Claro, y a poder parecer que era una liga menor comparada con otras, es una liga de tremenda exigencia, o sea, es un club del Galatasaray de tremenda exigencia. Yo no creo en eso de retiros dorados y no quiero ejemplificar por decir que te vas a Japón, a China, a Australia, a otro tipo de ligas quizá menores. No, para mí el Galatasaray era un club en el cual había mucha presión, de hecho estaba, repito, entrenado por Fatih Terim, y ya sabes que ese tipo de entrenadores no se permiten lujos de tener a cualquier jugador en su plantilla. Por tanto, yo creo que la exigencia fue máxima y creo que parte de esa exigencia les dio el título. ¿Cómo recuerdas el Ali Sami Yen, el estadio del Galatasaray, que ya no es el actual, era el de aquella época, que tenía mucha fama, tenía fama de ser un infierno? ¿Cómo lo recuerdas? Porque el partido allí en Estambul es el que tú juegas. Sí, perdemos 2-1. Es cierto que no lo recuerdo tan infierno como lo que nos habían comentado y dicho. Seguramente también por el hecho de que en el partido de ida fuimos goleados 1-4, ¿no? Y el ambiente, que era un ambiente bravo, sí que era un ambiente, vamos a decir, duro, pero no en ese sentido del cual sabían que su equipo se jugaba el sí o sí, no el 0 no ser. Seguramente con un resultado de la ida mucho más igualado, hubiésemos visto otro tipo de público. Recuerdo, no un partido diferente a los que había podido jugar con el Mallorca, con el Barça, con el Deportivo Alavés o el Atlético de Madrid, en un campo, vamos a decirle, hostil en cuanto a rivalidad. Luis, hemos hablado de la figura de Jica Hagi, que era el jugador con más talento, sin duda, de aquel equipo, pero seguramente el más decisivo en aquella Copa de la UEFA que gana el Galatasaray puede ser un futbolista como Hakan Şükür, que marca muchísimos goles. No sé si en aquella época, por el hecho de no ser tan conocido, os sorprendió el nivel de Şükür en aquella eliminatoria. Si veníais preparados, ¿cómo recuerdas la figura del 9 del Galata? No, lo veíamos como uno de los delanteros de moda en esa época, También repasando datos, he visto que la final contra el Arsenal jugó Thierry Henry, jugó Şükür, jugó Bergkamp, pero recordábamos al delantero del Galatasaray como la amenaza, ¿no? De hecho, ya nos hizo un buen gol, un bonito gol en el partido de ida. Por tanto, era el delantero a marcar, Nosotros defendíamos con Nadal, Siniero, con dos centrales expertos, sobre todo con Miguel Ángel Nadal, que rayaba a un muy gran nivel, pero que Hakan con su, no te diría velocidad, no te diría potencia, pero como un mix, ¿no? Era muy difícil de marcar, con muy buen salto, no era un jugador muy de uno contra uno, pero se colocaba muy bien, era rápido cuando lo tenía que ser. Comparando un poco las distancias, nos recordaba quizá al mejor Fernando Torres, ¿no? Que quizá no se deba uno contra uno, pero siempre está en el sitio oportuno. En carrera no es rápido, explosivo, pero sí con zancada te va ganando. Y sí, evidentemente lo teníamos muy en cuenta porque era el delantero referente al cual marcar. Pues Luis, gracias por recordar esa eliminatoria ante el Galatasaray. Y nada, te escuchamos en una próxima ocasión. Un abrazo fuerte. Venga, hasta la próxima cuando queráis. Adiós.
Y después del Mallorca, el Leeds United. Un Leeds United que estaba en la parte alta de la Premier, que de hecho estaba siendo la sensación de la temporada, el equipo sorpresa seguramente, el equipo revelación del campeonato, con gente bastante joven. Y bueno, era un partido, era otra eliminatoria difícil para el Galatasaray. Se jugaba primero en casa, o sea que no se podía decidir con el factor Ali Sami Yen, pero bueno, el Galata había conseguido buenos resultados fuera, había ganado en Mallorca, había ganado en Dortmund, había empatado en Bolonia, o sea, realmente no se puede decir que todo lo basara en el Ali Sami Yen. Y la verdad es que el partido de ida, el Galatasaray le gana bien al Leeds, donde sufre más seguramente es en la vuelta. Sí, un partido que viene precedido, Axel, de problemas bastante serios, problemas de violencia en la ciudad de Estambul, con 4 arrestos, incluso con cargos de asesinato en aquella previa de aquel partido. Y bueno, eso es lo más importante, realmente lo futbolístico es lo de menos, lo que ocurrió en Turquía, en Estambul en ese caso, en el 5 de abril del año 2000, pero luego en el campo el Galatasaray fue el mejor equipo, dejó la eliminatoria no sentenciada, pero sí encarrilada, y ya es el Leeds donde acaba de superar a un conjunto, el inglés, que lo hemos contado antes. Hemos citado a mucha gente de la plantilla que el Leeds, Axel, estaba Alfie Haaland, el padre de Erling, era suplente, claro, aquella temporada, pero Alfie Haaland en aquel año 2000 era futbolista de la plantilla del Leeds. Bueno, de hecho, en el partido de vuelta marca 2 goles Eirik Bakke, que es noruego y que de hecho siempre ha dicho Erling Haaland que él crece con un póster de Eirik Bakke en su habitación, porque era noruego como él y jugaba en el Leeds, que era el equipo de su padre. Y de hecho él nace en Leeds, ¿no? O sea que es curioso. Eirik Bakke no era un goleador, era un centrocampista llegador. De hecho, los 2 goles que marca en este partido contra Galatasaray en la vuelta definen bastante bien a Eirik Bakke. Llegada de segunda línea, remate de cabeza, etcétera, ¿no? Pero sí, es un Leeds United que estaba empezando a construir algo muy, muy serio. Sí, y en la vuelta con las estrellas tirando del carro, con goles de Jika Haji y de Hakan Şükür, se puede decir que el gol de Hakan Şükür dibuja un poco cómo era aquel Galatasaray, en el que Haji era el lanzador y Şükür era el futbolista que hacía la diferencia. Sí, pero la verdad es que no es una asistencia para que la empuje, ¿eh? Tiene que hacer un recorte impresionante, luego parece que se va alejando de la portería y sin embargo saca un disparo espectacular. Era un momento en el que estaba apretando mucho el Leeds, había sacado Taffarel sobre todo un remate de cabeza, una parada impresionante, y bueno, el gol de Hakan Şükür sentencia la eliminatoria y virtualmente le da el pase. En el partido de ida, Şükür además ya había sido el héroe, había marcado también el primer gol. El segundo lo marcó el central Capone, que es central brasileño. Normalmente jugaban con Bülent Korkmaz y Popescu. Si jugaban con esa pareja de centrales, Capone jugaba de lateral derecho, pero bueno, Umit Davala normalmente también era lateral derecho. Capone un poco jugaba donde o sea, para sustituir al que faltaba, ¿no? Si no jugaba el comodín de aquella defensa. Sí, si no jugaba Umit Davala, jugaba Capone lateral. Si no jugaba Popescu, jugaba Capone central. Y además tiene más de un gol en el recorrido hacia el título. Es curioso porque es un vestuario que estaba dividido en 3 bloques. El bloque principal, evidentemente, de los turcos, los rumanos con los Jika Popescu y Jika Haji, y los brasileños con Taffarel y con Capone. Al final era otra época en el fútbol, no había tantos extranjeros o se permitían tantos extranjeros como ahora. Era un Galatasaray muy turco, pero con pinceladitas, vamos a decir, de la parte más seria del fútbol brasileño, con defensas como Capone o el portero Taffarel, que hizo una UEFA impresionante, y también ese bloque de ya veteranos, pero esa Rumanía que en los 80 sobre todo y 90 pues había sido tan prominente. No lo sé si lo hemos dicho, Axel, pero Haji juega esa UEFA
con 35 años. Estamos hablando de un Hagi, lo apuntaba a carreras ya bastante venido a menos a nivel físico, pero es que tenía 35 años de aquella época. Un jugador a los 35 en el año 2000 se consideraba un jugador muy veterano. Sí, no hemos hablado demasiado de estructura táctica, pero yo creo que es un buen momento para hacerlo. Por ejemplo, ese partido contra el Leeds en la vuelta, lo juegan con un 4-4-2 en rombo, que era el sistema más habitual. Ese día juega Ergun Pembe de lateral izquierdo y juega Capone de lateral derecho. De hecho, Umit Davala pero estaba en el banquillo. Popescu, Bulen Korkmaz centrales. Kaya era el mediocentro defensivo. Okan Buruk y Emre Belözoğlu eran los dos interiores y Chika Hagi era el mediapunta. O sea, por dentro juntaba a 3 jugadores de mucha calidad técnica. O sea, Okan Buruk, Emre Belözoğlu y Chika Hagi, los 3 por dentro, sí. Mucho juego, ¿eh? Y arriba Arif Erdem y Hakan Şükür. De hecho, Axel, es que la figura de ese segundo delantero, no vamos a decir que fuera un centrocampista más, pero Arif al final era un jugador con cierta capacidad para asociarse, que bajaba entre líneas, que caía a las bandas muy bien. No digo que fuera el quinto centrocampista, pero sí un jugador un poco bisagra, ¿no? Entre la delantera y el centro del campo, y algo parecido podía pasar con Hasan Şaş, aunque a mí Şaş sí que me parecía figura más de punta, de segundo punta de verdad. Arif sí que es un caso un poquito más, vamos a decir, mixto. Tras el 2-0 de la ida y el 2-2 de la vuelta, llegaba el Galatasaray a la final. En Inglaterra estaban avisados de lo que era el Galatasaray, había eliminado al Leeds, pero bueno, el Arsenal era bastante favorito en esa final. Un Arsenal dirigido por Arsène Wenger, y que es el momento, junto a la final de París, en el que más cerca se queda Wenger de ganar un título europeo, que no ganó ninguno con el Arsenal, ¿no? Perdió esta final contra Galatasaray y perdió la final de París contra el Barça. De hecho, en esta final está realmente acariciándolo, no por el transcurso del partido, sino por cómo acaba ganándolo Galatasaray, que lo gana en los penaltis. Pero sí, es muy curioso que un equipazo como fue el Arsenal de Wenger no tenga título europeo, y más sabiendo cómo perdió aquella Copa de la UEFA. Viendo el partido, Axel, no sé si coincides, hay momentos de dominio del Arsenal, hay momentos bastante claros de dominio del Arsenal, pero no se puede decir que el discurso principal del partido fuera el que llevaba a cabo el conjunto dirigido por Wenger. A mí me parece un partido abierto en el tramo inicial, con bastantes ocasiones de un Galatasaray que entra al partido metidísimo, que entran con realmente sangre en los ojos, intentando presionar, ganando cada duelo, siendo muy físicos. Bueno, al final un partido que venía también condicionado, Axel, porque hemos hablado de la joya de la corona. Emre Belözoğlu no podía jugar este partido, no fue ya no solo titular, no jugó ningún minuto, porque en el partido de vuelta contra el Leeds, en una acción yo creo bastante discutible, vio la tarjeta roja directa por una entrada a un futbolista del Leeds, y se perdía su primera gran final europea. Sí, baja importantísima Emre Belözoğlu. Lo que decide hacer Fatih Terim en ese partido es meter a Umit Davala en el centro del campo por Emre. Es el único cambio con respecto al equipo que había jugado el partido de vuelta en Leeds. Tafarel portero, Capone lateral derecho, Popescu, Bulen Korkmaz centrales, Ergun Pembe lateral izquierdo, luego Kaya como mediocentro defensivo, y Okan Buruk, Umit Davala y Chika Hagi en las posiciones de dentro, aunque quizá es un partido en el que modifica un poco ese rombo. Y arriba Arif Erdem y Hakan Şükür. El 11 del Arsenal, David Seaman de portero, Lee Dixon lateral derecho, Silvinho lateral izquierdo, Martin Keown y Tony Adams, la pareja de centrales mítica en el medio, Emmanuel Petit, Patrick Vieira doble pivote, Ray Parlour, Marc Overmars en los costados, arriba Thierry Henry y Dennis Bergkamp. Es que era impresionante la alineación del Arsenal, un auténtico equipazo, favorito claro yo creo para llevarse el partido, pero es lo que decíamos, al final un Galatasaray muy combativo pues se lleva el gato al agua. Hay que decir, hablamos antes de quién llevó el peso del partido, quién generó más ocasiones. Hay una acción en la que a mí me da la sensación que Arif Erdem puede estar en fuera de juego, pero no lo señalan, y está absolutamente solo delante de Seaman. Es de las ocasiones más claras que recuerdo yo en una final. Y creo que él se acaba poniendo nervioso por el hecho de que él sabía que era fuera de juego, pero no se lo están pitando, y acaba rematando
era un jugador con bastante calidad. Acaba rematando fatal aquella acción, que era acción de meter el 1-0 y poder encerrarse atrás y hacer otro partido, pero la acaba fallando y eso abre el partido. El Arsenal también tiene una muy clara de Martin Keown, que es un pase de la muerte prácticamente, y él está delante de la portería, el portero está superado y la manda arriba. O sea, esa es es un partido con ocasiones bastante claras en las dos porterías, ¿eh? Sí, yo insisto, incluso has citado todo el equipo titular del Arsenal, pero van metiendo cambios. Entran Nwankwo Kanu en el Arsenal en el 75. Davor Suker yo creo que ya entra más con la idea de lanzar el penalti, entra en el 115, pero Nwankwo Kanu, después de una muy buena jugada, tiene una ocasión también buenísima cuando se está acabando, creo que es en el final justo antes del final del partido o al final de la primera parte de la prórroga, una de las dos, que la tiene también clarísima. El Arsenal podía haber ganado también durante el partido perfectamente aquel encuentro. Una jugada clave que podría haber decantado la final es la expulsión de Gica Hagi, que llega en la prórroga ya, con media hora, por lo tanto, por jugarse, porque es minuto 94 de partido, y es una trifulca con Tony Adams, en la que, bueno, es una jugada en la que los dos se agarran en una disputa, acaban soltando brazos y López Nieto, que era el árbitro del partido, amonesta con amarilla a Adams y con roja a Gica Hagi, que es verdad que suelta el brazo. Vamos a hablar con el árbitro de aquella final Galatasaray-Arsenal en Copenhague, Antonio Jesús López Nieto. ¿Qué recuerdos tiene de esa final, del ambiente? Imagino que la afición turca hizo mucho ruido, ¿no? Sí, ya han pasado años, ¿no? Pero yo recuerdo que en la semifinal, creo que los turcos también tuvieron un enfrentamiento con un equipo inglés. Creo que hubo un incidente grave en el momento, no recuerdo si algún tema de alguna agresión o algo más. Total, que en Copenhague, como también la final era entre ingleses y turcos, estaba prácticamente dividida en dos mitades de la ciudad, para que la afición turca circulara por un lado de la ciudad y la afición inglesa pues circulara por la otra. Recuerdo como dato anecdótico que cuando llegamos me enviaron a un hotel pequeñito, un sitio muy bonito, pero estaba absolutamente lleno, era un hotel de 20-25 habitaciones de soportes turcos. Yo digo, bueno, aquí como el partido se ve nada más que regular o mal, pues ellos son un poco bravos, no es el sitio más adecuado, ¿no? Es un sitio que llamé a la UEFA y me repuso en el hotel, digamos, donde estaban todos los directivos de la UEFA y toda la gente, digamos, oficiales del partido. Me pareció, bueno, fue por la mañana del mismo partido, antes del partido, cambiamos de hotel, desde que dormimos una noche en un hotel y al siguiente, el día del partido en otra. Pues es lo que recuerdo, el ambiente magnífico, como prácticamente todas las finales. He tenido que evitar unas cuantas. Y sí que recuerdo, porque bueno, ya el campo, el partido fue 0-0, el partido fue muy largo. Recuerdo jugadores porque había jugado a la Liga Española, los romanos Gica Hagi y Gica Popescu, que ambos dos tuve anécdota en el partido, ya que con Gica Hagi lo expulsé, y a Gica Popescu, en el lanzamiento de penalti, tenía el último penalti, cuando le dio el balón me acuerdo de una frase que te dije hace poco, creo que él la ha dicho también, digo, bueno, en tus pies tienes la gloria. Él tenía para marcar el gol, lo marcó, ganaron y bueno, fue ya increíble allí la celebración de los turcos. Seguramente la expulsión de Hagi es la jugada más polémica, ¿no?, del partido, la decisión en la que tiene más repercusión, porque además es un rifirrafe con Tony Adams, que usted saca amarilla a Adams y a Hagi la tarjeta roja, ¿no? Sí, porque el rifirrafe Adams hace motivo de amarilla y Hagi hace motivo de roja. Más él después lo reconoce, ¿verdad? También lo reconoce después de la victoria, también hay que reconocer las cosas, ¿no? Pues después lo he visto en alguna ocasión y bueno, habíamos recordado aquello, ¿no? Fue, yo te digo, el partido es lo más fuerte que tiene el partido. Eso fue ya en el segundo tiempo de la prórroga o en el primer tiempo de la prórroga, no recuerdo. Yo te digo que fue un partido largo de 0-0 donde hubo muchas oportunidades de gol, pero creo que el portero era de Taffarel, creo que el portero era Taffarel, y hizo unas paradas de mérito, ¿no? Que en algún momento enganchó a Galata al partido.
usted también les pitó a Galatasaray el partido de Champions de la última jornada de ese mismo año, en el que consiguen la tercera posición con un gol de penalti en el último minuto, que es un penalti sobre Hakan Şükür. No sé si se acuerda de ese partido y Perfectamente, porque ese partido también tiene historia, porque yo repito, el año antes, esa misma temporada, ya no recuerdo, son tantos años, repito un partido entre el Trabzonspor y la Roma, en el cual gana la Roma de 2 penaltis en el campo del Trabzonspor, que ellos generó penaltis, creo que se acertaron, pero bueno, eso es lo de menos. Generó cierta controversia en Turquía todo tiene una dimensión distinta, total que cuando yo llego a arbitrar este partido, que además el Milán tenía 2 posibilidades, Milán tiene todas las posibilidades, entrar en el grupo de campeones, es decir, pasar la Champions, quedarse jugando la UEFA o eliminarse. Fíjate, Milán estaba de tal clasificación que tenía esas posibilidades. Y Galatasaray tenía o eliminarse o jugar la fase de UEFA. Cuando yo llego, los periódicos turcos, pues el árbitro de cámara de los equipos italianos, que yo era, cuando llego al campo del Galatasaray, sabes que yo es un campo muy fuerte, muy bravo, a mí era terrorífico en contra mía, cuando estaba mirando las porterías, todo era terrorífico, todo el ambiente. Bueno, el partido se fue dando, iba dando el Milán, hubo una jugada que mi asistente deja de ir, marca el Milán un gol, piden fuera de juego, el gol es absolutamente legal, se pone el partido va normal, va 1-2, empata en los últimos minutos, creo que empata el Galatasaray, y en la última jugada, efectivamente, como te dice, la jugada, recuerdo que Prados perfila al cuarto árbitro y dice, menos más que lo ha visto Antonio, porque él estaba en el ángulo de visión, y me pidió perfectamente, fue un agarrón, no tengo claro, fue a levantarse, y un jugador, no me acuerdo del nombre, del Milán, le agarra, le derriba y es penalti. Claro, de llegar como el árbitro malo de los equipos italianos a salir del estadio, bueno, prácticamente si no ovacionado por la gente por la calle, muy bien árbitro, fenomenal. Y luego cuando llegó a la final, yo te puedo decir que he visitado Estambul varias veces, he tenido que estar en varios programas de la televisión turca. El otro día tuve la oportunidad de estar en Estambul con mi equipo de baloncesto, con mi caja, a jugar contra Galatasaray, y todos los días la gente me recuerda en positivo de allí en Estambul, porque ¿verdad? Son los 2 partidos, el que lo clasifica para la UEFA y el que gana la final, del título que ellos tienen. Después ganaron la Supercopa, creo que se la ganaron al Madrid, ¿no? Sí. Entonces, usted sostiene que era para usted penalti claro y que no le afectó para nada el ambiente de la Elisa Millén y demás. ¿Le sigue pareciendo penalti claro? Estoy tan tranquilo que lo puede ver tranquilamente, no me afectó. Si hubiera afectado el ambiente, el otro parece más fuera de juego, que no lo es. Parecía más fuera de juego en el campo que el hospital penalti. Milán no puso ni la más mínima pega, todo lo contrario. El Milán se fue encantado de arbitrarse. Iban negros con ellos mismos porque se quedaron eliminados. La posibilidad que le ocurrió fue quedarse fuera de la UEFA y de la Champions. Porque ganó el Galatasaray y los pasó ya en un cuarto de grupo en aquella ocasión. Pues le agradecemos, Antonio Jesús, que haya recordado esos 2 partidos. No sabíamos que era una personalidad usted en Turquía. A ver, sabíamos que había pitado los 2 partidos, pero nos ha descubierto que le tienen Me invitaron al centenario del partido. Me invitaron para arbitrar allí el partido que hicieron. Dije que ya no me equivocaba más, que ya me había equivocado suficientemente, pero me invitaron para ir a un partido que rememoraron este título, ¿no? Pues Antonio Jesús, muchas gracias por recordar todos estos partidos y le mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias. Pues después de esa expulsión aguantó el Galatasaray media hora, que yo creo que tenía bastante mérito aguantarle al Arsenal media hora con un jugador menos, Bruno. Sí, y con lo que estábamos diciendo, ¿no? Toda la artillería que venía sacando del banquillo, más allá de los grandísimos jugadores que ya tenían la alineación aquel equipo, pues el hecho de salir futbolistas como Nwankwo Kanu, Davor Šuker, ya bastante veterano Šuker, pero pues de cara al gol un futbolista súper fiable. Pues bueno, ni así consiguió el Arsenal marcar el gol que le diera el título y evitar llegar a la tanda de penaltis. 0-0 after 90 minutes.
Se llegó a esa tanda de penaltis y fallan dos jugadores de una tremenda calidad, Davor Suker y Patrick Vieira, los dos que fallan en el Arsenal. En cambio, el Galatasaray convierte todos y no tienen ni que tirar el quinto lanzador, porque con el cuarto de Jika Popescu acaba la tanda. Y todo esto sin contar con Jika Hagi, que a priori hubiera sido uno de los probables lanzadores por su experiencia, su calidad con la pierna zurda, y estaba fuera del partido. 4 disparos, 4 goles y 2 fallos, como dices, extraños. Davor Suker, que era súper fiable desde los 11 metros, lo había demostrado también en partidos internacionales con la selección de Croacia, falla, ya empieza mal esa tanda para el Arsenal. Marca Parlour el segundo penalti del Arsenal, un poco desquitándose de lo que había sido aquella final de la Recopa perdida unos años antes, lo que le pasó con aquel golpe que se dio y demás. Pero el tercer penalti del Arsenal, que sería el último que lanzó solo 3, lo acaba fallando Patrick Vieira, y con ese gol de Jika Popescu se proclama campeón de aquella UEFA el Galatasaray. Era el primer título de un equipo turco en Europa, el primero, no el último, porque el Galatasaray ganaría la Supercopa el año siguiente contra el Real Madrid, prácticamente con el mismo equipo, pero sin Hakan Şükür. Firmaron a Mário Jardel, delantero que en Portugal, delantero brasileño que en Portugal había hecho muchos goles, y que es el que sustituye a Hakan Şükür. Se había ido Hakan Şükür al Inter, como hemos comentado, y de ahí que ficharan a Mário Jardel. Y además se había ido Fatih Terim a la Fiorentina, al fútbol italiano, y firman a Mircea Lucescu, al mítico entrenador rumano. Y bueno, los dos, la verdad es que se estrenan con muy buena nota. Lucescu levanta la Supercopa y Mário Jardel marca los 2 goles del Galatasaray en esa final ante el Real Madrid. Marca el 1-0 de penalti, empata Raúl de penalti, y en la prórroga marca Jardel el 2-1 definitivo. Gol de oro, doblete de Jardel, que no podía empezar de mejor manera su andadura con el Galatasaray, porque recordamos que era el primer partido seguramente del año. No sé si habría jugado otro partido antes, pero estamos hablando de 25 de agosto de 2000. Era justo cuando arrancaba esa temporada 2000-2001. Sí, el Madrid salió con Casillas de portero, Jeremy lateral derecho, Roberto Carlos lateral izquierdo, Iván Campo, Iván Helguera pareja de centrales, Makelele Celades doble pivote, Figo en una banda, Savio Bortolini en la otra, Guti media punta y Raúl González de delantero. Entraron en la segunda parte Michel Salgado, Flavio Conceição y Pedro Munitis, que de hecho inicia la jugada del penalti que transforma a Raúl. Sí, algo histórico también para el Galatasaray, no sé si al nivel de lo del Arsenal, porque es el hecho de ganarle a un club histórico como el Real Madrid, a un club que venía además de ser brillante campeón de la Copa de Europa. No sé si incluso por las bajas que había sufrido la plantilla algo inesperado, pero acaba ganando pues aquel partido en el que Hagi, por ejemplo, se fue en el minuto 70, ya un Hagi muy veterano, y acaba haciendo historia aquel Galatasaray con Mircea Lucescu en el banquillo. Fatih Terim lo hace bastante bien en la Fiorentina, luego firma por el Milan. De hecho, en el Milan firma a Umit Davala, que tiene un paso bastante testimonial por el Milan. Y luego ya acaba volviendo Fatih Terim al fútbol turco. Déjame decir, Axel, que lo estaba pensando durante todo el podcast y no lo acabo diciendo. Es curiosísimo en la carrera de Jika Hagi que no gana ningún título importante ni con el Madrid ni con el Barça, estando 2 años en el Real Madrid, 2 años en el Barça. Todo lo que gana son una Supercopa con el Madrid y una Supercopa con el Barça, es decir, ni ligas ni copas, ni tampoco títulos europeos, ni con Madrid ni con el Barça. Y el único título europeo, los 2 únicos títulos europeos del fútbol turco, es capaz de ganarlo siendo uno de los líderes de aquel Galatasaray de la 99-2000. Pues hasta aquí el análisis de ese mítico Galatasaray campeón de la UEFA. Gracias, Bruno Alemany. Un placer. Hasta la próxima semana, y a todos os esperamos en el tercer capítulo de Axel Road temporada 2. Esta es la segunda temporada de Axel Road. Historias de campeones insospechados.
Axel Road es una producción de Ser Podcast con la dirección de Axel Torres, el guión y la presentación de Axel Torres y Bruno Alemán y la realización y el diseño sonoro de Javier López y Roberto García. Cadena Ser. La radio.